Y espero que con esta enseñanza podamos identificar aquellas cosas que pueden haber en nuestro corazón que de pronto nos impiden ver a Cristo y nos impiden ver a Dios en medio de lo que hacemos en el diario vivir, en medio de lo que hacemos aquí. Porque nosotros podemos llevar mucho tiempo en Dios o poco tiempo, decir que venimos a una iglesia, pero no necesariamente conocerlo. Y tenemos que asegurarnos que lo conocemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer estudiando un pasaje en Lucas capítulo 23 que habla de cuando Jesús fue llevado a la cruz y fue el proceso del juicio de Jesús. Y siempre nos enfocamos en Jesús, pero hoy quiero que nos enfocamos en las personas alrededor de Jesús, en cómo ellas, aunque tuvieron al Señor, al Creador del cielo y la tierra frente a sus ojos, muchos de ellos lo oyeron, muchos de ellos lo vieron, muchos de ellos presenciaron los milagros, pero aún así no pudieron ver a Jesús, ver al Señor en Jesús, no pudieron ver a Dios en Jesús. Y entonces vamos a ir al capítulo 23 de Lucas. Si leen todo el capítulo 23, tiene 56 versículos y habla de la muerte y la sepultura de Jesús. En este pasaje hay muchos personajes, ¿sí? Ahí encontramos a Poncio Pilato, encontramos a Herodes, encontramos a los sacerdotes, encontramos a Simón de Cirene, encontramos a las mujeres, encontramos 2 ladrones. Hay muchas personas que interactúan con Jesús, ¿sí? Cada uno vio al Señor, cada uno respondió de una forma al Señor, ¿sí? Y al primero que vamos a analizar de estos personajes es a Poncio Pilato. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Poncio Pilato? Este hombre era el gobernador o también el procurador romano, y era el encargado por el propio César de administrar, de gobernar o de dirigir una región, ¿sí? Así que este hombre era alguien cercano al César y lo conocía, ¿sí? Era alguien que de confianza del César, del emperador romano. Cuando Jesús es llevado ante Pilato, y me gustaría que me acompañaran a la carta de Juan, porque ahí en Juan se nos habla un poco más de la entrevista que tuvo Jesús con Pilato. Capítulo 18, versículo 28. El versículo 28 dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús se encuentra con Pilato, con este hombre que es el gobernador, que tiene la autoridad de darle vida o quitársela. Pilato no entra suponiendo que Jesús es culpable, sino intenta entender quién es Jesús, intenta comprender por qué traen a Jesús ante él y quién es él, por qué lo están acusando, ¿sí? Así que él empieza a preguntarle: bueno, ¿tú eres un rey? ¿Sí? Y cuando él lo entrevista, lo primero que vemos es que Pilato no encuentra en él ninguna acusación, no encuentra por qué, no encuentra ninguna culpabilidad. Y entonces algo empieza a suceder en el corazón de Pilato, empieza a preguntarle: bueno, ¿y tú eres un rey? Y Jesús le dice: no, pues
tú lo dices, ¿sí? Y más adelante, si ustedes le dicen, si yo fuera el rey de este mundo, si fuera el rey de los judíos, pues mis seguidores lucharían por mí. Y él dice, Jesús dice, mire, simplemente yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Pilato se queda pensando, ¿qué es la verdad? Se pregunta, ¿qué es la verdad? Así que su pregunta inicial de quién es Jesús cambió ahora, ¿qué es la verdad? Y eso me habla de que Pilato quería ir más profundo. Empieza a reconocer la inocencia de Jesús y como que a creer, como que empieza a ver algo en su corazón, como a dudar. Dice, de pronto él sí dice, es quien dice ser. Pero le dice el pueblo, y mire, no solamente dice que es un rey, él dice que es el Hijo de Dios. El versículo 8 dice, capítulo 19, versículo 8 de Juan dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea que ya tenía miedo. Ya desde antes venía con temor. Dice, este hombre es diferente, este hombre también puede ser un rey y estoy matando a un rey. Ahora cuando escucha que él dice ser el Hijo de Dios, dije, oye, esto es más que un rey. Y tuvo más miedo. Y se va y le pregunta a Jesús, ¿de dónde vienes? ¿Por qué? Porque en el corazón de Pilato empezó a haber algo de fe, una semilla empezó a nacer. ¿Tú de dónde vienes? ¿No será que este hombre, de pronto en el fondo decía, no será que este hombre sí es quien dice ser? Y dice ahí la palabra que empezó a querer soltarle, dice, no, procuró darle libertad, pero llegó la presión de los sacerdotes, la presión del pueblo y le decía, crucifícale. Y le dice, si tú lo sueltas, te estás haciendo enemigo del César. Y ahí sí que le dio miedo a Pilato. Su corazón se llenó de miedo. Porque, ¿qué sucedía si lo acusaban de enemigo del César? También lo mataban, también iba a perder todo. Y en ese momento sintió miedo. Y esa semilla de fe, esa semilla como de ver a Jesús, a ver la revelación de Jesús, paró, se detuvo y dijo, yo no me voy a meter en problemas. Nosotros a veces tenemos miedo, temor a perder. Pilato tuvo miedo a la opinión pública, a lo que la gente decía. Nosotros a veces también tenemos temor a lo que los demás digan. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, dicen, si acepto a Jesús, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué van a decir mis primos? ¿Qué van a decir mis amigos? Si yo empiezo a ir a la iglesia y a adorar, me van a decir que se volvió loco, que le lavaron el cerebro. ¿Sí? Ya en el Facebook no publico nada de Dios porque tengo miedo a lo que otros piensen de mí. ¿Sí? Y ya el temor no nos deja crecer la fe en Dios. Entonces sabemos que Pilato se identifica porque se lavó las manos. Dice que él se lavó las manos después de que entregó a Jesús. Dijo, mire, esto no tiene nada que ver conmigo. Y dejó a Jesús a la suerte de los que lo querían la muerte. Permitió que a Jesús lo mataran. A veces nosotros, y él se excusó en eso, dijo, bueno, eso es lo que ustedes quieren. Entonces lo entregó. A veces nosotros usamos las excusas y nos lavamos las manos, hablándolo en un término espiritual, para no ser responsables de nuestra vida espiritual. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos excusamos en otros o en las circunstancias para no creer a Jesús? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Por qué no oramos? No, porque es que no tengo tiempo, porque tengo mucho trabajo. ¿Que por qué no lee la Biblia? No, es que llego muy cansado y no tengo tiempo. Es que mis hijos no me dan tiempo, no me dan espacio. Mi esposo me demanda y no tengo tiempo. ¿Sí? Pero hoy, en nuestra vida, ¿qué es lo que te impide ser responsable con tu vida espiritual, con tu decisión de fe? Detrás de que nos excusamos, ¿a qué le tenemos miedo y le ponemos excusas?
Y de pronto el Señor te ha hecho un llamado de enseñarle a otros y digo, no, eso me quita tiempo, me quita mis privilegios, me quita mi espacio. Y decimos, no. Hay temores, pero el Señor nos invita a que hoy los venzamos, ¿sí? ¿Y cómo se vencen? La palabra de Dios en Juan dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el temor no hay forma de quitarlo sino atreviéndose a hacer algo. Atreviéndose a hacer algo. El amor de Dios es lo suficientemente fuerte para no dejarnos caer, para no dejarnos apartar, para no dejarnos ir atrás. Porque muchas veces, ¿y si le fallo a Dios? Tengo miedo de fallarle a Dios. Y si me atrevo y cometo errores. Sí, hermanos, si tú te atreves seguramente vas a seguir cometiendo errores, pero el amor de Dios es suficiente para levantarte, restaurarte y ayudarte a vencer cualquier circunstancia. Pero vamos a hablar de otro personaje, de otros personajes. En ese pasaje de Lucas, ¿quiénes fueron los que entregaron a Jesús ante Pilato? ¿Quiénes? Los sacerdotes. Los sacerdotes y los principales del concilio de la sinagoga judía. Ellos se entregaron a Jesús. ¿Y quiénes eran estas personas? Estaban lideradas por dos personas que se llaman Anás y Caifás. Y los sacerdotes eran los encargados de administrar o de ministrar a Dios y de ofrecer los sacrificios y la adoración del pueblo, los sacrificios por el pecado. Y si quieres saber más sobre los sacrificios y eso, lo invito al Centro de Entrenamiento Bíblico cuando se abra, que ahí hablan de todo eso. Estos hombres tenían la autoridad, digamos que espiritual, sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Tenían esa autoridad. Y ellos tenían cierta poder de administrar, digamos que la disciplina en cuanto a lo moral y a lo ético del pueblo, ¿sí? Y cuando llega Jesús, Él acusa mucho o más bien denuncia mucho el pecado que tienen estos sacerdotes. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes tenían que administrar la ley, tenían que hablar de la ley, tenían que administrar, pero ellos habían creado un sistema de leyes tan complejo, tan difícil, tan complicado, que todo era malo, todo era pecado, todo estaba mal, ¿sí? Ya era una carga. Y Jesús les dice, mire, ustedes imponen cargas tan pesadas, pero ustedes no las llevan ni con un dedo, ni la mueven un poquito. Jesús los acusaba fuertemente, denunciaba sus errores. Así que estos hombres empezaron a tener como ¿y este qué le pasa? O sea, ¿quién es este para que venga a acusarnos? Y en el libro de Juan capítulo 11 habla de por qué ellos decidieron matar a Jesús. El capítulo 11 versículo 47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos tenían una preocupación grandísima, y era que si Jesús seguía prosperando en su propósito y seguía acumulándose gente alrededor de Jesús, un día iba a proclamarlo rey y se iba a dar una revuelta contra el imperio romano, y mejor dicho, iba a haber una guerra y iban a destruir todo. Ese era su temor, ¿sí? Pero el temor de esta vez no nace sus dudas, sino nace de su orgullo, porque ellos tenían miedo a que acabaran con su nación y con su ¿qué? Templo. ¿Y por qué tenían miedo de que destruyeran el templo? No era porque ellos dijeran el templo es muy sagrado, sino porque ellos habían encontrado en el templo el motivo de su orgullo. Ellos dejaron de ver al Dios del templo para concentrarse en el templo. Dejaron de ver al Dios
al que se le ofrecían los sacrificios para concentrarte en los sacrificios. Dejaron a ver al Dios del sábado, el día que guardaban ellos, para ver el sábado. Y si a ellos le destruían el templo, ¿de dónde venía el sustento de estos hombres? Del templo, de las ofrendas del templo. Ellos tenían miedo de que su sustento, la base de su orgullo, fuera quitado. Y eso nos habla de que ellos no pudieron ver a Jesús por el orgullo. Pero yo digo, eso también nos pasa a nosotros. También no nos pasa que a veces nuestro orgullo, lo que es la base de lo que nos sostiene, es más importante que Dios. Los líderes judíos representan a todos aquellos que se fían de sus propios recursos. Son aquellos que saben que aceptar a Jesús, seguirlo, significa renunciar a lo que ellos son. Muchas veces a nosotros nos pasa que tenemos que renunciar. Si queremos seguir a Jesús, Él dijo, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué significa tomar la cruz? Pues tomar todo aquello que es vergüenza para nosotros y cargarlo. Y dejar todo aquello que es valioso para nosotros. Ese orgullo nos impide que Jesús se revele en nuestra vida. El orgullo es aquello que nos hace sentir bien, seguros. Puede ser mi profesión, puede ser lo que yo he aprendido en la vida, mis conocimientos. Yo me apoyo en eso porque eso es lo que me hace sentir orgulloso. Mis logros académicos o mis logros laborales, de pronto me paro en ellos y digo, esto es lo que a mí me hace. Quizás puede ser nuestra familia, porque miren, mi familia me hace sentir, mis hijos son lo mejor, lo más espectacular. De pronto es mis bienes, lo que he ganado, mis bienes materiales, lo que he conseguido con el arduo sudor de mi frente. De pronto soy yo mismo y digo, no, es que yo soy así, eso es orgullo, yo soy así, nadie me cambia. Así soy yo, y de pronto nos tocan algo y eso nos duele. Esa es la fuente de nuestro orgullo. Así como estos sacerdotes, la fuente de su orgullo era su religión, sus tradiciones, su templo, la fuente del orgullo de nosotros, ¿qué es? Y el Señor pide que la identifiquemos para que en ese lugar pongamos a Dios. Porque no lo vamos a poder ver. Él puede pasar por aquí, por nuestro lado, volver a encarnarse y caminar entre nosotros y no lo vamos a ver. Hay otro, no es un personaje, pero es un grupo de gente que es la multitud. Los evangelios hablan mucho de la multitud y hablan de que la multitud seguía a Jesús. Jesús dice que Él se iba por allá a un lugar lejano a orar y que llegaba ¿qué? La multitud, el pueblo, la gente, ¿sí? Había una multitud. Y yo me preguntaba, ¿qué motivaba a esta multitud? ¿Qué los motivaba a llegar a Jesús? Algunos de ellos esperaban al Mesías y veían en Jesús a ese Mesías. Otros veían a un profeta con gran poder que hacía milagros, que sanaba al enfermo, que resucitaba a los muertos, que podía multiplicar el pan, y entonces dijeron, este es el que necesitamos. Pero un día Jesús les dice, a esa multitud les dice, mire, el que no es capaz de comer mi sangre, beber mi sangre y comer mi carne no es digno de mí. La gente se escandalizó. Hoy nos escandalizamos si alguien nos dice que tenemos que comer su sangre, ¿no? Eso suena como medio de vampiros. ¿Cómo así? Pero él habla en sentido figurado diciendo que el que no era capaz de aceptar a Jesús en su totalidad no era digno de Jesús. Y aceptar a Jesús en su totalidad es difícil porque Jesús nos demanda muchas cosas que son difíciles de aceptar. Por ejemplo, perdona a tu enemigo. Y a veces es difícil perdonar a la familia, que uno la ama, la quiere. Me hacen algo y ya uno... A veces es difícil. Pero Dios dice, vaya más allá. Entonces eso era difícil de aceptar, ¿sí? Es difícil de aceptar cuando dice, mira, el que no aborrece a padre, a madre o a hijos más, no los aborrece y me sigue, no es digno de mí.
¿Jesús quería que aborreciéramos a nuestros padres o a nuestros hijos? No, lo que Él quería decirnos era, si yo no soy su primer lugar, no eres digno de mí. Pero era difícil de aceptar. Entonces la multitud dice no y se fueron. Eso está en Juan 6:66. Pero se fueron y después volvían. ¿Por qué? Porque veían milagros. Esa multitud era inconstante. Si quiero o no quiero, Jesús me demanda, entonces me alejo. Jesús me da, entonces me acerco. Esa multitud que unos días atrás lo recibió con palmas, que lo recibió con lo mayor, ahora quiere su muerte. Yo solo veo inconstancia de lo que Jesús me da. Voy cuando Jesús me da, pero cuando no me da, o al revés también pasa. Cuando ya no tengo las bendiciones, entonces no, Jesús me abandonó, el Señor ya no me ama. Cuando entonces esa inconstancia no nos deja ver a Jesús, lo que realmente significa. Esa inconstancia nos hace daño. Esa inconstancia nos hace retroceder en el propósito de Dios. El versículo 48 del capítulo 23 de Lucas dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose ¿qué? El pecho. Cuando ya Jesús ha muerto, cuando ya no había nada que hacer, dijeron: oiga, ese era Dios. Y se lamentaban cuando yo era muy tarde. Y bendito sea el Señor que hoy está aquí, porque si ha sido inconstante, si hoy voy, no voy, hoy me comprometo, no me comprometo, hago, no hago, creo, no creo, hoy el Señor te dice: hoy yo he resucitado para poder mantenerte firme. Así que mantengámonos firmes. Es una de las demandas de la carta de Pablo a sus discípulos: manténganse firmes en esa fe que han decidido tener. ¿Sí? No importa si tienen o no tienen, no importa si Dios les da o no les da, ¿sí? Porque seguramente van a recibir lo que el Señor tiene. Mire, hermano, por mal que nos vaya con Dios, llegamos al cielo. Por mal que nos vaya, por sufrimientos que tengamos, cuando decimos aceptar a Cristo, lo peor que te puede pasar es que llegue al cielo. Hablamos de esos vicios, del temor, hablamos del orgullo, hablamos de la inconstancia. Pero este mes es el mes de la fe. No quiero matarles la fe diciendo: ay, mire, yo sí soy orgulloso, yo sí tengo miedos, yo no voy a poder lograrlo. La parte final del capítulo 23, antes de versículo 41, dice, versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando yo veo estas palabras me da esperanza. Hablé de Pilato, hablé de los sacerdotes que eran personas de autoridad, de conocimiento, con poder. La multitud de alguna forma también tenía poder, ¿sí? Muchas de las cosas que sucedían era porque la multitud o no lo permitían. Pero acá nos habla de un ladrón. De un ladrón que en sus últimas horas antes de morir decide creer en Jesús y alcanzó la vida eterna antes de morir. ¿Eso no les da esperanza? A mí me da esperanza.
¿Por qué este hombre pudo ver a Jesús? ¿Por qué pudo ver lo que otros no vieron? ¿Por qué pudo reconocerle? Primero, yo veo que este hombre pudo reconocer su propio pecado, su necesidad de Dios, de que lo que le había sucedido era porque se lo merecía. Reconoció, mire, yo estoy en esta cruz, he sido crucificado porque yo realmente toda mi vida he sido un ladrón, he pecado, he fallado y me lo merezco. Reconozco mi pecado y reconozco el castigo que merezco por eso. Eso quiere decir que venció su orgullo. Claro, uno puede decir, claro, en una cruz, ¿cómo no va a vencer su orgullo? Y yo pensaba también, a veces Dios nos tiene que quitar todo para demostrarnos que solo queda Él. Ahí en esa cruz, Él reconoce que necesita de Dios. Y es algo que tenemos que reconocer, llevemos poco tiempo, llevemos mucho, cada día reconocer mi necesidad de Dios, reconocer mi pecado, reconocer que miento, reconocer que me da rabia cualquier cosa, reconocer que a veces todavía tengo malos pensamientos, reconocer que necesito de Dios, lo necesito. Pero ¿qué es lo segundo que hace este hombre? Después de que reconoce que lo que él ha hecho está mal y que merecía, y él reconoce que el hombre que está al lado es santo, es inocente. Él no se puso a decir, si este está en la cruz es porque algo hizo, si este está en la cruz a mi lado es porque también es tan pecador como yo. No, él reconoce que Jesús es inocente. Y entonces empieza, el siguiente paso es que dice: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esto me parece muy impactante, porque él en sus ojos naturales ve un hombre crucificado, ensangrentado, con clavos en sus manos, su costado traspasado. Él ve un hombre débil en sus ojos naturales, pero espiritualmente está viendo un rey, espiritualmente está viendo un salvador, espiritualmente está viendo a Dios mismo. Así que su fe no se limitó por lo que estaba viendo, sino por lo que sabía que iba a suceder. Yo no sé si este hombre era que había escuchado a Jesús antes, no sé si este hombre había estado dentro de esa multitud, no sé si este hombre había escuchado a los discípulos, no sé qué pasó con este hombre antes, pero estaba reconociendo al Creador, al soberano, al Rey, en ese que estaba en esa cruz, y no vio un crucificado más, sino vio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dijo, Él me puede salvar. Nosotros necesitamos reconocer a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, porque a veces perdemos la fe en Dios y decimos, ¿dónde está el Señor cuando hay dificultades en mi casa? Cuando hay escasez económica, cuando hay enfermedad, digo, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Él no puede hacer nada por mí. ¿De qué me sirve seguir yendo a la iglesia? ¿De qué me sirve seguir orando o leyendo la Biblia? Él no puede hacer nada por mí, porque vemos a Dios como uno de nosotros, cuando Él es soberano y tiene todo bajo control. Este ladrón no sabía qué iba a suceder, pero sabía que un día ese Jesús que veía al lado iba a venir en su reino, y pudo confiar en Él. Entonces lo segundo que le hace Él es creer y saber que necesitaba de Dios. Reconoce su pecado, pero reconoce que Dios lo puede levantar. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no sé si fue el que estrenó el paraíso, pero pareciera que sí. Fue el primero que llegó con Jesús a ese lugar. Murió el ladrón, sí murió, pero murió para tener vida eterna. ¿Qué impedimentos hay en tu corazón que no te dejan acercarte plenamente a Dios? ¿Qué hay en mi corazón que no me deja acercarme a Dios? Hoy te pide el Señor, déjalos a un lado y confía en mí. ¿Qué es lo que me impide? Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está.